Hola, mi nombre es Lizeth Vivanco, soy docente de la Escuela de Educación Básica 1 de Noviembre. El día de hoy les voy a dar a conocer mi práctica de experimentación del aprendizaje. En este caso, pues, les voy a dar a conocer una planificación de una clase. Antes de iniciar y dar a conocer mi planificación, pues voy a dar una pequeña introducción del objetivo de esta práctica. La experimentación consiste en poner al educando en contacto con un fenómeno conocido o parcialmente conocido que lo motive y lo introduzca a reproducirlo, con el fin de conocer mejor, dominarlo y utilizarlo. A continuación les daré a conocer mi planificación. Esta es una clase para octavo grado de lengua y literatura. Esta clase está programada para el 22 de enero hasta el 24 de enero, es decir, que trabajaremos en un tiempo de 6 horas de 40 minutos, 2 horas cada fecha establecida. El tema de mi unidad didáctica es la comunicación oral, enfocados en las noticias en la radio. El objetivo de la unidad es participar de manera oral en diversos contextos, ya sean sociales, culturales, a partir de un esquema previo. Utilizar recursos audiovisuales, las TICs, para expresar las opiniones y evaluar la pertenencia de los argumentos. El criterio de evaluación en esta planificación pues, es organizar los discursos según las estructuras básicas de la lengua oral utilizada en el vocabulario acorde a la intención, es decir, construir acuerdos, solucionar problemas, etc. Y el contexto e integrar una variedad de recursos, formatos y soportes, evaluando el impacto que tiene en la audiencia. Al ser esta una clase para una semana, pues vamos a trabajar varias destrezas. Las primeras destrezas que vamos a trabajar es la siguiente: utilizar recursos de comunicación oral en contextos de intercambio social y valorar el contenido explícito de 2 o más textos orales. Para trabajar las actividades o las estrategias metodológicas, en este caso lo voy a hacer con el método ERICA, que es la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Entonces, la clase se divide pues en estos espacios. Primero comenzamos con la experiencia. Aquí vamos a invitar a leer los diálogos de la actividad 1 perteneciente al libro de octavo grado y vamos a comentarlo en la clase, qué observamos e inclusive protagonizar los diálogos con los estudiantes. Luego de solicitar que ellos expresen su opinión sobre la idea que se da a conocer en estos diálogos, pues preguntamos cómo es su entorno, en dónde ellos escuchan las noticias, cuál es su medio más preferido para poder escuchar una noticia, para poder saber sobre lo que está pasando en el mundo o en su localidad. Entonces, ¿y cuál para ellos les parece más útil para este fin? Luego de esa experiencia, de experimentar con los conocimientos previos que ellos tienen, pues nos vamos a la reflexión. Aquí pues vamos a invitar a que contesten preguntas exploratorias acerca de el tema en cuestión, es decir, qué medios de comunicación conocen para en dónde se dan a conocer las noticias, cuál de estos medios les parece a ellos más útil, por qué, y preguntas que hagan que el estudiante reflexione en base al tema que vamos a introducir. Comentamos en la clase en la actualidad que la radio, este medio de comunicación, ya no está siendo tan utilizado. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se lo utiliza ya mucho? Entonces los estudiantes pues van a responder bajo su perspectiva, bajo su reflexión, el por qué ya no se utiliza mucho la radio, ¿verdad? Entonces en la actualidad sabemos que pues la radio ha bajado la popularidad debido a las competencias de otros medios. Nosotros ahondamos un poquito y vertimos nuestra opinión para que ellos también saquen a flote sus opiniones y reflexionen en base al tema del que estamos tratando. Bueno, aquí trabajamos únicamente en lo que es reflexión acerca de su experiencia sobre el tema. Luego sí, ya nos vamos
a la conceptualización. Aquí vamos a motivar a los estudiantes a que escuchen un noticiero radial siguiendo las indicaciones. Para ello yo les enviaría un link o se los proyecto para que escuchemos en la clase este noticiero radial, ¿sí? Y luego pues vamos a analizar qué es lo que escuchamos, qué es lo que observamos. Vamos a indagar si se podría grabar un noticiero, qué es lo que necesitamos para poder grabar un noticiero, cuáles son las características del noticiero radial, qué es un noticiero radial. Aquí empezamos nosotros ya a formar con las ideas de los estudiantes y los conocimientos previos una conceptualización de lo que es un noticiero radial, cómo es su estructura, qué es lo que necesita para poderse organizar y demás. Una vez finalizada la audición del programa, vamos a analizar el noticiero siguiendo las indicaciones que tenemos en actividades en el libro y con base a estos resultados el análisis nos va a dar los elementos que son necesarios para considerar de qué debemos de tener para poder preparar nuestro propio noticiero radial. Luego ya en la aplicación, aquí vamos a guiar a la búsqueda de definiciones comunes sobre el noticiero y a partir de preguntas exploratorias sí vamos a llegar a un consenso. ¿Cuál es la manera en que podemos lograr un producto homogéneo y atractivo para los potenciales radioescuchas? Los radioescuchas pues son las personas que nos van a estar escuchando en nuestro noticiero radial. Luego pues vamos a seguir una secuencia de actividades como un instructivo en donde vamos a utilizar el registrar, el organizar, el apoyar, ¿sí? Este noticiero radial y cómo podemos nosotros apreciar el texto, la estructura del noticiero radial y poderlo plasmar y crear nuestro propio noticiero radial. Esto pues va a ser en base a la guía de mi persona como docente y las indicaciones que también nos ayuda el texto para poder hacer un programa radial claro, directo y conciso, aplicando ¿sí? los conceptos que vamos conociendo en el transcurso de la clase. También pues vamos a practicar lecturas en voz alta antes de hacer la primera grabación de nuestro noticiero radial. Vamos a hacer la práctica, vamos a leer, vamos a tomar en cuenta cuándo debemos de pausar, qué nota, qué entonación, qué tono de voz debemos de tener y vamos a ir armando en conjunto con los estudiantes el guión de nuestro noticiero radial, ¿sí? Para luego vamos a analizar el espacio, el sitio y el contexto de nuestro noticiero radial con el guión ya creado, ¿sí? Podemos grabar, ¿sí? Solo con audio o con video para analizar luego cómo fue el producto de nuestro noticiero radial. Hacemos una evaluación donde se va a proponer una actividad en equipo en donde los estudiantes van a autoevaluarse, ¿sí? Autoevaluarse. Aquí vamos a aplicar la autoevaluación, la coevaluación, ¿sí? Para saber si los estudiantes pues lograron desarrollar las destrezas planteadas y el objeto de esta planificación. Esto es lo que les puedo decir. La bibliografía de mi planificación pues está guiada en el texto de lengua y literatura de 8º grado, las destrezas, los criterios de evaluación, el objeto y los indicadores de evaluación pues son sacados o son extraídos del currículo de la básica superior del Ministerio de Educación y una guía del docente que pues también tenemos. Eso es lo que puedo darles a conocer en tanto mi planificación. Los materiales o los recursos didácticos que nosotros utilizamos para esta planificación pues son el libro del estudiante, un computador, internet y también pues un proyector con el que damos a conocer a alguna de las pautas, alguna del instructivo para poder preparar un noticiero radial de la mejor manera. Eso es mi planificación. Espero que de alguna manera esto se convierta en un aporte y deseándoles éxitos en todas sus labores. Gracias.